17 minutos pasan de las 9 de la mañana en todo el país. Vamos a tomar contacto con Leire Sáenz Guillén, es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, para saber, bueno, primero porque es un momento muy particular en plena campaña electoral, qué va a pasar con la educación y el rol del Estado con la educación, y además para ver cuánto invierte el Estado en la educación pública y también en la privada, ¿no? Leire, Sebastián Carbone y Camila Mateo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a ambos, muchísimas gracias por la invitación y también por el interés en un tema tan importante como es la educación. A vos por el tiempo. Bueno, contanos un poco, primero qué diferencias ves entre la educación pública y la privada y el rol del Estado, y cuánta importancia se le da y cuánta se le debería dar. Bueno, este informe último que publicamos del Observatorio Argentinos por la Educación junto a Mauro Moschetti, que es un académico de la Universidad de Barcelona, justamente lo que queremos analizar es un poco la diferencia entre las escuelas privadas subvencionadas y las escuelas estatales, ¿no? Ver qué matrícula conforma cada una de la gestión, el rango socioeconómico de los alumnos que acude a cada una de las tres y el presupuesto, como mencionás, que destina el Estado a cada una de las mismas. Así como el dato más destacado que vemos nosotros es que para el año 2021, que es el último dato que disponemos, por cada 100 pesos que el Estado invierte en un alumno de escuela estatal, se le destinan 55 pesos a cada uno de los alumnos de escuela privada subvencionada. Y eso es un aumento en comparación con el último año antes de 2021 que teníamos datos, que era 2018, en los cuales por cada 100 pesos que se le daban a un chico de escuela privada, estatal, Sí. destinaban 50 a un chico de escuela privada subvencionada. Entonces pasó de 50 a 55, ¿no? El gasto por alumno de escuela privada subvencionada aumentó. Ahora estoy pensando que esta idea de la educación pública y la educación privada, los colegios de educación pública de gestión privada, por ejemplo acá en Gualeguaychú hay un montón. Digo, la inmensa mayoría de los colegios, bueno, de hecho acá creo que de gestión 100% privada me parece que hay uno solo. El resto todos tienen alguna participación del Estado. Son la mayoría en toda la Argentina, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros cuando analizamos el caso general, obviamente hay un tema de nivel socioeconómico que está jugando de fondo. Hay como dos cosas acá, ¿no? En primer lugar, cuando vemos así dividido por nivel socioeconómico, de los deciles más pobres a los deciles más ricos del país, vemos que, por ejemplo, el 10% más pobre de la población, el 97%, acude a escuela estatal y únicamente 0,01 acude a escuela privada, ¿no? Sí. Sin subvención. Sin embargo, cuando nos vamos al decil más rico, al 10% más rico del país, vemos que de repente solo el 7% de los chicos acuden a escuela estatal y ya tenemos un 14% de escuelas privadas y el resto que acude a escuela privada subvencionada. Entonces, ahí de fondo, obviamente, según si la jurisdicción, si la provincia es más rica o más pobre, vemos este tipo de diferencias, ¿no? De a dónde acuden los chicos. Lógicamente, privadas son muy pocas y se encuentran en las provincias más ricas. Sí, te decía, estás hablando con, digamos, nosotros estamos en una ciudad de 110.000 habitantes y ya te digo, no tengo miedo de errar, pero creo que colegios en donde no haya ninguna intervención del Estado, me parece que en la ciudad hay uno solo. Entonces, esto habla de que está muy ajustado. Y cuando escuchás que hay uno de los dos candidatos que habla de la educación, que el mejor sistema es el de educación privada y el sistema de voucher y que el Estado se tiene que meter lo menos posible, ¿qué te pasa con eso? Bueno, yo creo que acá algo importante a resaltar también en este año electoral con el tema de los vouchers es que la educación realmente en la Argentina está en manos de las provincias, en el sentido de que nosotros somos un país federal y que por término en temas de ley, está escrito en la Constitución, todo lo que sería educación obligatoria, o sea, inicial, primaria, secundaria, incluso superior no universitaria, depende de cada uno de los gobernadores, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sería currículum, salario docente, ver los programas, como más el día a día de la educación obligatoria, elige cada uno de los gobernadores qué hacer en su provincia. Sin embargo, a Nación únicamente le ocupa tema de universidades y programas más especiales y específicos como, no sé, construcción de jardines, repartir computadoras, otro tipo de cosas. Entonces yo creo que algo importante a resaltar ahí es que debería haber un consenso de los 24 gobernadores, ¿no? Para ver qué hacer o no, porque realmente después son los que se ocupan de
de la educación obligatoria y del día a día son ellos, no es algo que dependa tanto de nación. Sí, y ese sistema, digo, estamos yendo a algo más de fondo, pero ¿te parece que está bien? Porque viste que muchas veces vemos, no sé, en marzo que las clases en tal provincia no comenzaron, que no hubo acuerdo con el gobierno de esa provincia, comienzan más tarde, es muy dispar el nivel educativo de una provincia con otra, ¿no debería estar todo bajo el paraguas de nación? Bueno, yo creo que ahí realmente este informe es un poco lo que vos decís, ¿no? Da ese tipo de preguntas, porque bueno, es como una discusión que en educación se viene dando hace tiempo y nosotros intentamos arrojar un poco de luz. Con respecto a qué es mejor y qué es peor, yo creo que nosotros, bueno, desde el observatorio que trabajamos siempre con estadísticas y con datos, porque un poco nuestro objetivo es arrojar datos basados en evidencia, ¿no? Para hacer políticas públicas basadas en evidencia. Todos los casos que vimos de aplicación de vouchers en otros países del mundo, ya sea Chile o en ciertas ciudades de Estados Unidos o en Suiza, vemos que siempre, por lo general, los resultados son bastante inconclusos, ¿no? Hay lugares en los que es positivo, hay lugares en los que es negativo. Entonces, realmente, para el contexto argentino, así, a ciencia cierta no se puede saber. No es que hay estadísticas o es algo como súper establecido, porque de repente, no sé, vemos, por ejemplo, jardines de infantes, vemos que está súper establecido internacionalmente, que hay un montón de estudios que los jardines de infantes repercuten después súper positivamente, el hecho de acudir a los jardines de infantes repercute súper positivamente en resultados futuros, ¿no? De primaria, secundaria, etcétera. Sin embargo, el tema de los vouchers es algo muy poco estudiado y los pocos casos que hay realmente dan resultados muy inconclusos, ¿no? Algunos positivos, algunos negativos. Entonces, según el contexto, la verdad que en Argentina podría afectar para cualquiera de los dos lados. Sí, también es cierto que, digamos, si uno pone, si el ejemplo es, no sé, un país como Suecia, bueno, parten desde otro lugar o tienen otras características totalmente distintas a las nuestras, ¿no? Habría que ver si ese modelo se replica en algún país de características similares a las argentinas y es exitoso. Exacto, sí, a la hora de replicar siempre tiene que haber alguna similitud. Acá, bueno, está Chile, con los vouchers, también está Nicaragua, acá hay algunos países más cercanos, sí. Pero bueno, todo redunda un poco a esto, ¿no? Que dado que nosotros somos personas que nos basamos en la estadística, todavía no hay nada que podamos así decir como algo concluyente sobre el tema. Leire, buenos días. Dale. Leire, buenos días, Camila te saluda. Estaba leyendo el informe y hay una cosa que me parece significativa que menciona que por ahí va en una lógica distinta a la que pasa con la educación primaria y secundaria, donde los niveles socioeconómicos más altos se abocan a la educación más privada, pero que en la universidad pasa a la inversa, ¿no? O sea, un gran porcentaje de estudiantes que pertenecen a un nivel socioeconómico alto acuden a la universidad pública y no lo hacen, digamos, en su educación como obligatoria, primaria y secundaria. Exacto, bueno, ahí el punto es que obviamente cuando uno analiza las trayectorias escolares de cada uno de los chicos, como decís, hay un gran factor que nosotros ahí lo mostramos en el informe, que está determinado un poco por la cuna, ¿no? Nosotros cuando riqueza a nivel socioeconómico de los chicos con resultados de lengua y matemática, de las pruebas locales que vas a aprender, vemos que cuanto más rico soy, digamos, mejores puntajes tengo, ¿no? Entonces hay una recorrelación ahí de la cuna, de dónde vengo, a cómo después me desempeño. Entonces, con respecto a las universidades, lo que vemos ahí es que ya lo que llega a universidad es un porcentaje muy chico, ¿no? Está quedando afuera. Pensá que las personas que llegan a la universidad, ya todos los deciles más pobres de la Argentina probablemente no estén ahí, no hayan llegado a poder ingresar. Entonces pasa un poco este efecto, ¿no? De que a medida que van subiendo los años de escolaridad, hay personas que se van cayendo del sistema y por lo general esas personas son las personas más desfavorecidas, económicamente hablando, o de situaciones más vulnerables. Entonces ya una vez llegado a la universidad, las personas que quedan ya suelen ser de los deciles más ricos, ¿no? De los deciles más altos. Entonces se genera un poco esto que decís. ¿Cuánto crees que se habló en la campaña de la educación y cuánto se debería hablar? Digo, ¿cuán importante es para los candidatos, no solo para los dos que han quedado con posibilidades y que competirán el 19 de noviembre, sino en la campaña en general? ¿Vos como un especialista en el tema sentís que se le dio la importancia necesaria?
Bueno, ya acá dos cosas que me gustaría resaltar. Nosotros, obviamente, nuestro objetivo de este año electoral fue poner la educación en agenda, lo que nos parece algo sumamente importante. Y bueno, vemos en nuestros informes que publicamos cada 15 días que realmente vienen de declive, ¿no? Los puntajes vienen cayendo. Hay buenas noticias, como que el abandono escolar también viene cayendo, pero en general vemos que los resultados no son tan favorables, entonces justamente tratamos este año ponerlo en agenda. Y bueno, en base a un informe que nosotros publicamos el año pasado, que con las pruebas de ARCE UNESCO veíamos que 1 de cada 2 chicos actualmente en Argentina en tercer grado, o sea, chicos de 8 años, no comprende un texto básico, no comprende lo que lee. Y ahí nos surgió la alarma de, bueno, hay que empezar desde temprano, y arrancamos a hacer una campaña por la alfabetización inicial. A raíz de esta campaña, que nos juntamos actualmente ya con 9 gobernadores, y antes de las PASO logramos juntarnos con 6 precandidatos principales a presidente, entre los cuales se encontraban los 2 candidatos que van ahora a balotaje, y logramos que firmen este compromiso por la alfabetización inicial, un poco con esto. Bueno, esto me parece positivo resaltar, encima de la campaña de alfabetización, que logramos que lo firmen los candidatos, que estén en agenda, que lo firmen gobernadores, y ahora seguimos recorriendo las provincias para que lo sigan firmando. Y también yo creo que otra pata importante es que educación ha sido uno de los temas del primer debate presidencial, ¿no? Si bien no se indagó como hubiésemos querido, creo yo, el ámbito más educativo, creo que se nombraron varios datos, que se habló de la campaña de alfabetización en el debate, un par de candidatos la nombraron, entonces bueno, yo creo que está cada vez más en agenda el tema. Te agradecemos enormemente el tiempo, Leire, gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta pronto. Leire Sáenz Guillén, analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación, hablando del financiamiento que le da el Estado argentino a los colegios públicos y a los que son públicos de gestión privada. Insisto, para entender la educación pública en Gualeguaychú, tenés que, creo que separar, insisto, a un solo colegio. Después el resto son todos públicos. Sí. ¿Sí? Con mayor o menor intervención del Estado. Con un porcentaje muy grande de gestión privada. Sí. ¿No? Que bueno, en el informe detalla que la gestión privada surge también como para dar de alguna forma respuesta a la falta de estructuras y inversión de parte del Estado, del Estado, sí, ¿no? En materia de educación. Claro, pero la discusión es que hace falta más Estado, no menos. Hace falta más presencia del Estado. Y sobre todo en educación. Lo que pasa es que el Estado debería meterse más y mejor, y usar mejor los recursos. Y cuando uno ve, cuando hablamos de la educación pública, sí, viene el estado de las escuelas. Sí, hay un montón de escuelas que son un desastre, por eso hace falta más Estado. No lo va a arreglar el Estado yéndose del lugar, sino estando mejor. Y estando más y mejor, haciendo las cosas que tiene que hacer. Me parece importante esto porque es la discusión, ¿no? De cuál tiene que ser el rol del Estado en temas como la educación. Bueno, yo creo que tiene que estar súper presente.